cuán grande es Él. Gloria, gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos, al único y suficiente Dios. Gracias, 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 Señor. Glorifícate en esta mañana a través de la palabra, Señor. Y que todo lo que podamos compartir haya salido de tu trono para la bendición de nuestras vidas. Todo, Señor, es conforme a como tú lo planeaste. Y anhelamos que esto sea una realidad en cada uno de nosotros en esta mañana. Bendice, Señor, este tiempo de tu palabra y bendice a cada una de nuestras vidas conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, verdad, verdad. ¿Quieres decirlo más fuerte de nuevo? Decir, gloria a Dios. Amén. Aunque los vecinos se despiertan, sin duda, a esta hora. Pero es una alegría porque se despiertan con la bendición del pueblo de Dios. Es un faro esto, ¿eh? Es un faro que alumbra para todos lados. Algunos que no quieren ver no lo verán, pero los que realmente buscan ver, lo van a ver. ¿Viniste con el deseo de poder ver a Dios en tu vida en esta mañana? Sin duda que el Señor tiene muchas cosas para hacer con cada uno de nosotros y su palabra es una de las partes que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y he puesto como título a este mensaje, vengan, Jesús invita. Parece medio raro el título, porque parecería como que no es muy espiritual o cristiano, diríamos así, ¿no? Vengan, Jesús invita. Pero cuando estaba pensando en compartir la palabra del Señor y buscando la inspiración del Espíritu para compartir este tiempo, el Espíritu Santo me hizo ver que Dios tiene todas las riquezas. Miren, ustedes en la pantalla pueden ver que se ve un universo que nos hace sorprender con su imagen lo que quizás un poco el ojo humano puede ver de toda esa grandeza que Dios creó. Y dentro de todo eso está esta tierra, está esta Argentina, está este Rafael Calzada, está tu vida, está tu familia, estamos nosotros. Todos creados con el propósito del Señor. En la gran riqueza de Dios está poder hacer de que su reino encima pueda estar entre nosotros, como lo estamos disfrutando en esta mañana. Y como lo disfruta su iglesia a lo largo de este tiempo, porque nos gozamos en la comunión unos con otros y disfrutamos de esa bendición unos con otros. Y no podríamos decir que es algo mentiroso este título, porque la realidad es que Jesús mismo lo dijo en su momento, que el reino de los cielos había venido entre nosotros, con su presencia. Y después que Él ascendió a los cielos, después de muerto, resucitado y establecer su iglesia, el Espíritu Santo irrumpió sobre sus discípulos para que el reino de Dios continuara estando entre nosotros hasta que Jesucristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, el reino de Dios y todo lo que el reino de Dios significa está entre nosotros. Por eso no está mal que Jesús diga, vengan, yo invito. Porque realmente todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Jesús. Si descubriste este principio espiritual en tu vida, descubriste las riquezas. No necesitas más. Como decíamos en la canción, lo tenemos todo porque lo tenemos a Cristo. Lo tenemos todo porque tenemos a Él. Y Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder sobrellevar nuestra vida y salir más que vencedores en esta experiencia cotidiana de nuestro diario vivir. Sin duda que esto es una realidad. Sean problemas emocionales, sean problemas espirituales, sean problemas físicos. Vamos a ver en la palabra del Señor en esta mañana un poquito de esto. Tenemos respuestas en el Señor Jesús. Elegí como texto para compartir en esta mañana Mateo capítulo 14,
versículos 22 al 33, en una experiencia que Jesús tuvo con sus discípulos. Creo que lo van a proyectar, ¿verdad? ¿Sí? Está bien. Yo no estoy mirando para atrás, así que espero que puedan mirar. Sé que a veces usan traducciones bíblicas diferentes. Yo elegí esta que es la Reina Valera, que es la que me gusta compartir. Dice la palabra del Señor así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, versículos 22 en adelante, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quiénes estaban en la barca? ¿Eran desconocidos o eran los discípulos? Dice la palabra de Dios que eran los discípulos. Y recién se dieron cuenta de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Ya llevaban casi 3 años al lado del Señor Jesús compartiendo su ministerio. Y sin embargo parecía que era necesario que vivieran una experiencia tan fuerte como esta que vivieron en medio de ese lago, en el cual dice la palabra de Dios mar, porque era tan grande el lago que parecía un mar, pero era el lago en el cual ellos estaban en la región que salían siempre a pescar. Era un lugar conocido para ellos, sin duda que era un lugar que podía traer dificultades. Pero en medio de toda esa situación, después de haber estado con Jesús casi 3 años, viviendo tantas experiencias de milagros, de maravillas, de enseñanza, de experiencias personales en las cuales los evangelios nos inundan de la manera en la cual el Señor Jesucristo tenía para relacionarse con los hombres y acercarse y bendecir. Como de una manera tan especial ellos todavía estaban como que dudaban, como que temblaban, como que de alguna manera creían que podía haber algo ahí fantasmagórico, como si fuera algo como que un espíritu se estaba apareciendo en medio de ellos y tuvieron temor. Esta historia, relatada en los evangelios, nos muestran muchas cosas. No vamos a compartir muchas de todas ellas. De todas estas se pueden hacer, de todo este texto se pueden hacer muchos mensajes. Pero solo quiero quedarme en esta mañana porque eso puso el Espíritu en mi corazón para que le diga a la iglesia, para que te diga a ti, para que le diga a todas aquellas personas que a lo mejor está por primera vez en este lugar. Jesús te está invitando. Ven y deleítate en el Señor. Jesús te está diciendo: ¿cuál es tu necesidad? Vení a mí. Ven. Vengan a Jesús porque Él invita. Él tiene los recursos para responder a tu necesidad. El contexto nos muestra la experiencia en este capítulo número 14, que lo que Jesús y sus discípulos estaban viviendo era algo complicado. El capítulo 14 comienza hablando acerca de un tal Juan el Bautista, que había sido el que había presentado a Jesús en la sociedad. Les estoy diciendo que
este tiempo en la vida de Jesús y los discípulos es como conocido como el momento en el cual Jesús ya se estaba preparando para su muerte y después todas las experiencias de la resurrección posterior a esa experiencia traumática de la pasión. Sin duda, era el tiempo conocido como el tiempo de la oposición. En la época de Jesús se había vivido, en el ministerio de Jesús se habían vivido tres tiempos. Era el tiempo del inicio, donde cada vez que hacía un milagro le decía, no digan nada que soy yo. Ustedes leen los evangelios y se van a encontrar con esa realidad. Cuando él hacía un milagro le diga, mira, pero no le digas a nadie que soy yo, no digas que fui yo. Es el primer año del ministerio. El segundo año del ministerio era imposible que alguien se callara, porque cuando uno es tocado por la bendición del Señor Jesucristo, ¿cómo puede callarse de decírselo a otro y otro y a otro y a otro? Y la popularidad en el segundo año de la vida de Jesús había explotado de tal manera que muchos lo buscaban a Jesús. Tanto es así que los discípulos de Juan el Bautista, que lo seguían a él en su tiempo, comenzaron también a seguirlo a Jesús y comenzaron a decirlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar con vos? ¿Vamos a estar con Jesús? Y Juan el Bautista ya estaba tomando otro camino, un camino más político, un tiempo en el cual él comenzó a hacer algo que no tenía que haber hecho. Pero bueno, era parte de su propósito, era hacer un poco de queja de los problemas que estaban teniendo los poderes políticos de esa hora. Y bueno, cuando uno se metía con los poderes políticos, siempre terminaba como terminó Juan el Bautista, que terminó encarcelado y después terminó ejecutado. El capítulo 14 comienza de esa manera, ¿verdad? Porque era como que en aquella época todo se resolvía así, no había otras posibilidades. Jesús no había venido para hacer eso. Jesús había venido para transformar el corazón de todas las personas, no importa qué condición civil, social o económica pudiera tener, Él venía para transformar los corazones de las personas. Y la realidad era que todas aquellas personas que se acercaban a encontrarlo a Jesús venían con esas necesidades, porque algunos tenían necesidades físicas. Vamos a ver que también en el capítulo 14 él se había apartado y él estaba cerca del lago junto con sus discípulos y se había retirado porque veía que había un problema que había ocurrido con Juan el Bautista y él no quería estar en medio de todo eso. Entonces estaba alejando de los lugares conocidos, de las grandes capitales, podríamos decir, de esa época. Y eso hizo de que los discípulos junto con Jesús estuvieran ahí en el margen del lago, los discípulos arriba de la barca, y Jesús le dijo, bueno, mira, ustedes vayan, yo me voy a ir a orar porque realmente necesitaba guía, orientación. Jesús hacía eso siempre. Él cada día buscaba la orientación del Padre. Él buscaba en oración cuál era el propósito del Señor para ese día y para lo que venía, porque lo que venía era ya el tiempo de la oposición, el tiempo de la persecución, el tiempo de la búsqueda para poder llevarlo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, era necesario que pasara ese tiempo Jesús a solas con su Padre en oración. Eso es muy bueno. Habla de las necesidades que a veces tenemos. Habla de los tiempos en los cuales buscamos. Habla de que Jesucristo nos está enseñando el modelo que podemos tener para nuestra vida espiritual. Si hay algo que nos está pudiendo resolver es porque a lo mejor está faltando oración en nuestra vida. Está faltando ese tiempo en el cual necesitamos estar a solas con Dios y orar. Orar significa hablarle a Él y contarle lo que nos pasa, pero estar en silencio para escucharle las respuestas de Él a nuestra vida. Sabiendo de que a través de la palabra, a través de la inspiración del Espíritu Santo que llega a nuestro ser, cuando lo recibimos a Cristo en nuestras vidas, viene esta experiencia maravillosa que el Espíritu nos habla permanentemente a nosotros. El Señor se mueve por medio de las circunstancias, nos habla a través de terceros. Dios tiene muchas maneras de responder nuestra oración, pero lo importante es que sepamos escuchar a ese momento en el cual Dios nos está hablando también a cada uno de nosotros. Esa dinámica Jesús la tenía. Los discípulos se subieron a la barca. Antes de subirse a la barca vinieron las multitudes porque escucharon que Jesús estaba ahí. Y bueno, el capítulo 14 también cuenta de un milagro maravilloso. Estuvieron todo el día allí. Jesús estaba sanando las enfermedades. Cada uno de los que venían con enfermedades era sanado. ¿Saben qué era? Dice el relato de que la multitud que se juntó ahí alrededor de la barca donde estaba Jesús y los discípulos,
eran de 5.000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Yo me imagino, las iglesias, sabemos que estamos aquí participando, hombres, niños, mujeres, como en aquel momento, y hay más mujeres y a veces niños que hombres en realidad. Si siempre ocurre esta situación de que en aquel momento eran 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, yo no me quiero imaginar cuánta gente había allí. Pero era tremenda la cantidad que se había agolpado alrededor de Jesús y sus discípulos. ¿Para qué? Para escuchar una palabra de esperanza. Para que alguien le siga hablando del reino de Dios y las riquezas de ese reino. Para que alguien pudiera despertar fe en medio de una situación tan complicada. Ellos vivían en un tiempo en el cual estaban siendo sojuzgados por el Imperio Romano, y ese Imperio Romano tenía la capacidad de decidir por bien o por mal la vida de todos, y era como que estaban esclavos en su propia tierra, y eran como que de alguna manera no podían tener libertad para poder vivir, se sentían mal. Estaban como que tenían los brazos caídos, la gente estaba desanimada, sin esperanza y sin una palabra orientadora. Sentían como que lo religioso de aquel entonces no estaba satisfaciendo sus necesidades espirituales, porque eran solo prácticas religiosas, pero no palabras que pudieran de alguna manera generar esperanza, generar fe y sobre todas las cosas orientación acerca de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Sin duda que ese tiempo de los discípulos con Jesús, en donde se produce el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, dándole de comer a esos 5.000 hombres, más mujeres y niños, hizo de que los discípulos de Jesús estuvieran cansados. Y cuando Él despidió a la noche a esa multitud, tenía necesidad de estar a solas para descansar. Y los discípulos también tenían necesidad de pasar al lugar donde el Señor Jesucristo le estaba indicando. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo, bueno, miren muchachos, yo me voy a ir a orar, ustedes suban a la barca y pasen al otro lado de la ribera. Ahí nos vamos a encontrar. Y en toda esa experiencia ocurre esto. Jesús estaba orando, terminó su tiempo de oración y fue en búsqueda de sus discípulos. Los discípulos ya habían llegado a la mitad del lago. Estamos hablando de un lago que era muy grande, no estamos hablando de cantidad de metros que hubiera desde la costa hasta donde estaba Jesús. Dice que estaba como en el medio de esa situación, y en medio de esa situación se encontraban realmente con un poco de lo que ocurre siempre, que a veces no siempre en los lugares de lagos. Este lago estaba en medio de una zona de serrana donde se producían vientos que a veces azotaban sin avisar y empezaban a mover las aguas y producía oleaje. Las barcas de aquel entonces tenían la capacidad de sobrellevarse, pero esta venía media pesadita, había 12 allá adentro, que eran todos los discípulos que el Señor Jesucristo había elegido. Y me imagino que entre eso y la inquietud y la falta del Señor Jesucristo, un poco de incomodidad podía llegar a haber. Y la realidad es que en medio de todo eso, viendo lo que estaba ocurriendo con el mar, que se ponía cada vez peor y que el viento comenzaba a soplar con más fuerza, uno empieza a mirar hacia la negrura de toda esa zona y empieza a notar que hay algo que se mueve sobre las aguas. ¿A quién no le va a agarrar temor? Yo creo que a nosotros como humanos nos pasaría igual, por más que fuera lo que fuéramos, tendríamos alguna expectativa, pero ante lo distinto, ante lo que de alguna manera no podemos explicar, ante algo que nos resulta como de temor, bueno, puede ocurrir esto, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Ellos se turbaron porque vieron que Jesús venía andando sobre las aguas, pero no sabían que era Jesús. Y allí enseguida ellos dijeron y dieron voces de miedo, dice la palabra de Dios, dieron voces de miedo. Yo no les voy a pedir que ustedes me hagan una demostración de cómo es una voz de miedo, porque acá seguro que cada uno lo demostrará a su manera y no quiero que eso ocurra. Pero realmente eso significa que estamos expresando que no nos gusta lo que estamos viviendo.
voces de miedo. Acordate de esto. Es lo que damos cada uno de nosotros cuando estamos ante una situación que no podemos resolver. Voces de miedo son las que en algún momento expresamos cuando lo que tenemos que enfrentar no nos gusta. Voces de miedo es lo que a veces empezamos a demostrar cuando realmente nos está ocurriendo algo muy desagradable en nuestras vidas. Ponle el nombre que vos quieras. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salud, puede ser lo que sea. Y generalmente tenemos voces de miedo, voces de bronca, voces de incredulidad. ¿Qué era lo que tenían los discípulos en ese entonces? Eran solo humanos. Frente a una situación que no podían resolver, no podían comprender, pero allí estaba Jesús caminando sobre las aguas. Me sorprende que solo uno de todos ellos, cuando Jesús le dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo creo que de alguna manera la voz de Jesús se escuchó como para que ellos se dieran cuenta de que era Jesús. Después de estar 2 años al lado de Jesús, por lo menos la voz de Jesús tienen que reconocer. Es como si de alguna manera uno diría, bueno, yo estoy con una persona de tanto tiempo y esa persona me está hablando y yo sé quién es el que me está hablando. ¿Por qué? Porque lo identifico a través del sonido de su voz. Ellos escucharon que alguien les hablaba, se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo. Pedro detectó que podía ser Jesús y él le dijo allí, Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Terrible la experiencia de lo que Pedro estaba proponiendo. ¿Estaba proponiendo algo irreal? No, era algo irreal para ellos en esa situación espiritual que estaban viviendo, porque todavía no alcanzaban a comprender la totalidad de lo que es el reino de Dios entre nosotros, la presencia de Jesús en cada una de nuestras vidas, y sabían de las grandes cosas que Jesús podía hacer, pero no tenían la capacidad ellos de poder vivirlas por sí mismos. Pedro era el que siempre se animaba a todo, ¿vieron? Era el que se arriesgaba. Los próximos capítulos de Mateo hablan sobre otras experiencias de Pedro, como su declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo realmente. Es el que tiene que venir como Salvador de cada una de nuestras vidas. Pero todo eso comenzó, que eso ocurre en el capítulo 16, está ocurriendo en el capítulo 14 como el comienzo de darse cuenta quién realmente era Jesús. Y Jesús le dijo solamente, ven. No le dijo nada más. No le dijo, sí, soy yo, Pedro. ¿Te acordás de aquellos milagros que hicimos cuando estuvimos allí, los que hicieron ustedes cuando se fueron a recorrer las aldeas? El que te mandó que hiciera todo esto soy yo. No le hizo ninguna explicación. Solamente Jesús le dijo a Pedro, ven. Como el Señor en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros. Frente a tu situación que te da temor, que das gritos de miedo, que de alguna manera expresás tu disconformidad por lo que estás viviendo, Jesús te está diciendo en esta mañana, ven. El relato nos cuenta de que Pedro descendió de la barca con los ojos puestos en el Señor Jesús, comenzó a caminar sobre las aguas, pero desvió su mirada de Jesús y vio que las olas azotaban, que el viento azotaba, y entonces como quitó su mirada del Señor Jesús, el relato nos muestra que Pedro empezó a hundirse. Y ahora el clamor de Pedro era igual o peor que el anterior, porque ahora estaba diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Entonces Jesús, que estaba cerca, extendió su mano, lo levantó, lo puso en un lugar seguro. Le pegó un reproche, ¿vieron? Le tiró la oreja a Pedro. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Cómo hiciste esto? Qué hombre de poca fe. Bueno, cada uno de nosotros podemos hacer esto, ¿verdad?
un Pedro en esta mañana. Podemos ser personas que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo somos capaces de poder caminar sobre las aguas. ¿Vos crees que no? Yo te invito en el nombre del Señor Jesús que vivas una vida de fe en el Señor Jesucristo 100% y te puedo asegurar que caminarás sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús es el que sustenta, Jesús es el que bendice, su poder, su reino es el que trae la bendición para cada una de nuestras vidas. Y mientras nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesucristo, nada de lo turbulento que está a nuestro alrededor, de lo que genera miedo en cada una de nuestras vidas, podrá afectarnos. ¿Por qué? Porque estamos completos en el Señor, porque estamos seguros en el Señor, porque cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando ponemos también nuestra confianza en Él, cuando estamos en sus cámaras de amor, como dice la canción que cantábamos hace un rato, estamos viviendo en el poder de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes qué? La invitación del Señor Jesucristo no es solamente para la experiencia que vivió Pedro. Hay muchos ejemplos en el Evangelio en los cuales el Señor Jesús invita. Y dice, vengan, yo invito. Quiero que compartamos solamente 3 más en esta mañana, para que recordemos hacia dónde viene la profundidad del interés de Jesús por cada una de nuestras vidas. Y si realmente lo ponemos a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y lo ponemos en el primer lugar de nuestras vidas, y vivimos por fe, caminando en el camino del Señor Jesucristo, entonces cada uno de nosotros podremos recibir lo que Él está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 11, versículo 26, una invitación muy hermosa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Pareciera que el Señor nos conoce. Pareciera que el Señor Jesús que está entre nosotros ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está entre nosotros en esta mañana? ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces, porque Él está aquí para hacerte bendición. Toda gloria es para Él. Pero a ti, como a mí, el Señor nos hace esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben qué? Hace unos años atrás tuvimos oportunidad de estar con mi esposa en un lugar de turismo, de esos conocidos como All Inclusive. ¿Saben de qué se trata eso? Fue eso, yo la primera vez que vivía algo así, dije, no, increíble, ¿no? Uno pagaba con anticipación el viaje y después cuando iba allá no tenía que gastar un peso en nada, estaba todo incluido desde el comienzo hasta el final. Nunca un centavo en el bolsillo, a lo sumo como para dar una propina o nada más, pero después uno podía comer, podía disfrutar del lugar, podía tomar bebida, podía ver espectáculos, podía hacer esto, podía hacer lo otro, y estaba todo incluido, ¿verdad? Eso dijimos con mi esposa, esto sí que fue verdadero descanso. ¿Por qué? Porque uno realmente invirtió al comienzo, pero después en aquel momento no teníamos que estar preocupados que había que pagar esto, que había que pagar lo otro, que había que pagar lo de más allá. Fue algo que realmente descansamos, una semana de descanso. Cuando pensamos en lo que ofrece el Señor Jesús, esto es nada en relación, mi experiencia con la de mi esposa, con lo que Jesús nos dice. Cuando Él nos está ofreciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Significa, vengan, yo invito. Yo tengo todo para que ustedes puedan tener un tiempo en su vida de descanso. ¿Tú crees que las circunstancias que te rodeen son un problema? Para Dios es una oportunidad. Para Jesús es una oportunidad. Tu problema, tu necesidad es una oportunidad para que Él pueda mostrar las riquezas de su amor. Las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Cuanto más joven la descubrimos, mejor vivimos nuestra vida. Cuanto más tardamos en descubrir esto, más sufrimos las consecuencias del mar bravío de la vida que tenemos cada uno de nosotros. La invitación de Jesús sigue estando para nosotros en este día. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está para ti en esta mañana. Otro texto que encontramos en la palabra del Señor se encuentra en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Refiriéndose a la bendición del Espíritu, a la bendición de que el reino de Dios está en nuestras vidas. Jesús está invitándote a tener una vida diferente. No una vida en la cual vos vivas permanentemente pensando en tus preocupaciones, sino una vida en la cual tú puedas estar siendo el que va transformando tus preocupaciones en una realidad de demostrar el reino de Dios en medio de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ir al Señor Jesús, tenemos que beber de su palabra, tenemos que beber de su espíritu, tenemos que llenarnos de su presencia, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar, porque cuando eso ocurre, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Eso nos lleva a tener un fruto del Espíritu, con amor, con gozo, con paz, con benignidad, con bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso que hace que te haga diferente. Sos el que cantás en medio de las tormentas. ¿Cantás en medio de las tormentas? Gloria a Dios. ¿Saben que eso es lo que distingue al que descubrió la bendición de tenerlo a Cristo? Al que aceptó las invitaciones de Jesús y las pone en práctica, al que lo ha puesto a Él en primer lugar en su vida. Y termino con el último versículo que se encuentra en Juan 8, versículo 12. También dentro de este contexto de capítulos de Juan, que habla mucho de las invitaciones del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús te está invitando no solo a creer, sino a seguirlo. ¿Sabes qué? La realidad nos muestra que cada uno de nosotros vivimos tiempos complicados. Escuchamos los noticieros, escuchamos los comentarios, vemos las realidades que se ven a nuestro alrededor. Y pareciera que las tinieblas siguen estando como abundantes en nuestras vidas. Pero ocurre aquí, ocurre en el resto del mundo, ¿eh? No hay diferencias. ¿Por qué? Ayer miraba un video de un parque nacional que hay en Kenia. Y yo miraba al que tuvo la oportunidad de grabar ese lugar de ese parque nacional ahí en Kenia. No recuerdo el nombre ahora, un nombre bien africano, así que no lo anoté y no lo recuerdo, pero estaba muy bueno. Y veía esos amaneceres y esos atardeceres maravillosos con esos colores únicos. Veía a esa naturaleza que Dios creó, regada por las lluvias, alimentadas con animales de toda clase, de todo color, viviendo en armonía cada uno de ellos. Veía como si fuera el día en el cual Dios creó todo y lo hizo hermoso. Pero después el pecado del hombre hizo de que todo eso desapareciera de nuestro alrededor. La desobediencia, el orgullo, el egoísmo, lo que destruye, comenzó a quitar todo eso. Pero la realidad
es que eso todavía sigue existiendo, no es de hace muchos años, es del año pasado ese video. Por lo tanto, ese vergel en el mundo sigue existiendo, porque hay personas que se encargan de cuidar, como una reserva natural donde hay muchas personas que están capacitadas para resguardar ese hábitat de todos esos seres que Dios creó en la naturaleza. Y a mí me hizo pensar que el reino de Dios algo así es. Y Jesús nos está invitando a entrar en el reino de Dios, porque Él tiene a sus ángeles que mandará alrededor de cada uno de nosotros para defendernos en todas las situaciones de nuestra vida. Él hará de que nuestra entrada y de nuestra salida sea guardada para que nuestra vida sea un permanente disfrutar el reino de Dios. ¿Sabes qué? Jesús te está invitando a estar en su reino. No que entres y salgas, entres y salgas, entres y salgas, sino que tomes la decisión de estar en el reino de Dios y disfrutes de todo lo que es vivir bajo el gobierno de un Dios maravilloso que hace muy bien todas las cosas y que a través de Jesucristo tiene una gran bendición para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál será la decisión que tomarás en esta mañana ante la invitación del Señor Jesús? Ven, yo invito, dice el Señor Jesús. Amén.